Empezamos a conocer algunas propuestas para el Consejo Municipal de Santa Fe. A escrutar candidatos. Claro, por supuesto. Bueno, Juntos por el candidatas. Cambio, que presentó 4 listas. Una de ellas está encabezada por Carlos Suárez, actual concejal del radicalismo en Juntos por el Cambio, y una de sus candidatas es Florencia Maresca, que está también con nosotros. Ambos los tenemos el día de hoy para charlar un rato con ellos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andas, Carlitos? Bien, todo muy bien, por suerte. Bueno, contanos un poco acerca de tu lista, digamos, en qué se diferencia o cuál fue el criterio que tuviste para armar esta lista. La verdad que bueno, estamos muy contentos, creo, con Flor de la propuesta que logramos hacerles a los santafesinos. Le hemos puesto lo que importa, porque desde el nombre de la lista queríamos reflejar qué es lo que nos importa. Y la verdad que lo que nos importa es poder seguir sosteniendo una forma de trabajo que a lo largo de estos años hemos construido en el Consejo Municipal, que está muy identificada con poder escuchar al vecino, a las instituciones, poder construir políticas públicas de la participación. Y en esa búsqueda, nuestra lista un poco refleja eso, no solamente pluralidad y diversidad desde el punto de vista político, porque hay actores que están referenciados con otros partidos que integran la coalición de Juntos por el Cambio, sino también, y me parece que mucho más importante, por la diversidad que hemos logrado desde el punto de vista de sus integrantes, los vecinos de diferentes barrios de nuestra ciudad. En el caso de Florencia, que es una empresaria turística, que la pasó mal en el momento de la pandemia, que también se puso al frente, se involucró en una cuestión colectiva, como puede ser el reclamo sectorial, en un momento complejo como el que nos toca atravesar. Y así, bueno, Sergio Acosta, que es docente, director de una escuela pública, también trasuntando un poco un valor sobre el que hemos discutido mucho en este contexto de pandemia y sobre su manejo y su administración, que es la educación. Pero queríamos ponerlo de manifiesto también con un lugar relevante. El caso de Carla Corol, que es una joven psicóloga de nuestra ciudad, que también en el contexto de pandemia y por lo que venía desarrollando, si se quiere, tuvo la idea de hablar de psicología para todo el mundo, bajarlo al llano, digamos, ¿no? Y la verdad que a través de sus palabras, su intervención en los medios, lo que uno empezó a ver y uno percibe es que muchos dijeron, pero eso es lo que me está pasando a mí, que estoy encerrado hace 3 meses, hace 4 meses. Bueno, y entonces me parece que también decidió desde su lugar involucrarse en una situación colectiva en la que nos vimos inmersos. Entonces, creo yo que, y así, bueno, sigue la lista con, vecinos de diferentes lugares de nuestra ciudad, que me parece que en definitiva trasunta esto. Es importante que nos sigamos escuchando, trabajando juntos, y bueno, nuestra lista humildemente creemos que refleja y representa eso, ¿no? Tiene, por lo que decís, una cuestión transversal que es la pandemia. Sí, ¿Cómo totalmente. trabajar, distintos sectores? Bueno, en el caso tuyo, Florencia, hasta el día de hoy todavía, digamos, la situación es realmente muy complicada. La realidad es que, bueno, un poco también contar lo mío, por qué me involucré en esto, porque la realidad es que toda esta pandemia estuve haciendo política, por llamarlo de alguna manera, porque me cansé de pedir por nuestro grupo. Yo estaba a la cabeza de autoconvocados y bueno, y realmente la situación sigue siendo muy crítica, pero bueno, Carlos nos escuchó, pudimos caminar, pudimos charlar y bueno, tratar de encontrar y de ver dónde vamos a estar parados en el momento de arrancar, porque acá lo importante es saber cómo vamos a arrancar, y eso es lo que necesitamos trabajar como grupo. A ver, vos me decís, ¿sos política? No, no soy política, pero la realidad es que acá hay que darle una vuelta de timón a un montón de cosas. Yo vengo a aportar desde mi lugar y bueno, y aprender y a transitar con ellos lo que tenga que ser, y bueno, y de esa manera poder sacar adelante y llevar soluciones no solo a mi sector, sino involucrarme en otros temas más de la ciudad. Carlos, Florencia, yendo al nombre, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo primero que está en la lista de lo que importa? Sí, lo que importa es esto, seguir escuchándonos y trabajando en conjunto. Creo yo que, bien decía Florencia, nosotros, porque la pandemia va a pasar y por suerte parecería ser que estamos cada vez más cerca de la salida, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí lo que va a importar es cómo nos posicionamos todos para volver a poner de pie la ciudad de Santa Fe, para reconstruirla en aquellos entramados que están muy dañados como consecuencia de la pandemia. Y a mí me parece que, de paso, en lo personal, es lo que me motiva para asumir nuevamente el desafío de ponernos a consideración de la ciudadanía y decir, lo queremos hacer porque queremos trabajar para la Santa Fe que viene, y creo que hay mucho para hacer. Entonces, en ese sentido, nadie sobra, todos tenemos que involucrarnos. La valentía que demuestra Florencia, y lo puedo decir yo, que ustedes me conocen, soy un político, como dice ella,
no es... la verdad que yo pensaba que la pandemia iba a hacer que los vecinos vayan para otro lado, digamos, te lo digo sinceramente. Pensé que no iba a ser fácil involucrar, no iba a ser fácil convocar. Eras más pesimista en ese sentido. Sí, totalmente. Y la verdad que, por eso digo, creo que mucho de la recepción y buena recepción que tuvimos en los vecinos que convocamos para acompañarnos, en el caso de una empresaria como Florencia, para acompañarnos en la lista, creo que la buena recepción tiene que ver con esto que importa, ¿no? Con poder escuchar, con poder trabajar en conjunto. Y ahí está un poco una de las claves del futuro para la ciudad de Santa Fe, por lo menos como lo vemos nosotros, ¿no? En la cual el entramado productivo del cual Florencia tiene mucho para decir va a ser central. Florencia, recién mencionabas que el sector turístico, específicamente esos empresarios del sector turístico, está sumamente sensible en este sentido y que, bueno, las perspectivas no son buenas. ¿Qué otras líneas de trabajo se puede mencionar teniendo en cuenta lo que recién decía Carlos? Hay un director de escuela que está en la lista, hay una psicóloga que bajó al llano la psicología. Digo, ¿cuáles van a ser las líneas de trabajo que primero se van a adoptar en el caso de llegar a una banca en el Consejo? Mira, nosotros tenemos objetivos de base que, por ejemplo, es la inseguridad de la ciudad. Yo particularmente, por supuesto que la vivo y la sufro con 2 hijos adolescentes, entonces también estamos trabajando, interiorizándonos en eso, para poder conocer entre todos y ver de qué forma confluir en ideas, en propuestas para llevar al Consejo y para poder trabajar. Sí. A ver, creo que eso es el central, ¿viste? Esto que dice Florencia, la inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas con lo que tiene nuestra ciudad, nos lo manifiestan otras integrantes de la lista, bueno, Nancy y Jorge, que es una vecina de Barrio El Pozo y que estuvo muy involucrada en todo lo que estuvo vinculado allí con el asentamiento, pero también una digresión, desde una lógica muy puntual, muy preocupada, por supuesto, por la situación de inseguridad como vecinos, porque ese asentamiento está ahí enfrente, pero también muy preocupada por cómo vive la gente ahí. Dice, esto no es solución para nadie que la gente viva así. Entonces, como Estado nos vino a golpear la puerta y decir, che, loco, alguien que se haga cargo de ponerse al frente y gestionar esto. Y la verdad que también valientemente, digo yo, asume la responsabilidad de representar un espacio político y se involucra en esto. Por lo cual, los temas, la verdad que la diversidad de nuestra lista nos lo aportan, pero avanzarla podemos discutir toda la tarde acerca de un montón de cuestiones. Creo que la recuperación del entramado productivo, poder trabajar y profundizar políticas que mejoren la situación de seguridad, todo lo que tenga que ver con instituciones intermedias como clubes, para también sostener el entramado intermedio de una sociedad, digamos, van a ser los lugares por donde van a pasar nuestros principales ejes, que seguramente en los próximos días vamos a estar también volviendo para contárselo. Les consulta Héctor Galeano, desde el más allá, en este caso, a través de la pantalla, del otro lado del charco. ¿Cómo andan ambos? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Aprovechando lo que recién planteaban ustedes, un poquito hacia atrás, la cuestión de seguridad. ¿Qué puede hacer el Consejo Municipal? Porque siempre los candidatos a intendente, los candidatos a concejales plantean con mucha razón, con mucho sentido común, que hay que alentar las juntas barriales de seguridad, que hay que hacer más periódico el encuentro del Consejo de Seguridad dentro de la Intendencia, que hay que articular con el ministro de Seguridad, porque los que tienen el insumo más fino de lo que pasa en los barrios son las vecinales, son los clubes, son los concejales, y obviamente no son relevados a la hora de diseñar un plan de seguridad. ¿Qué piensan hacer concretamente ustedes en el caso de llegar a, bueno, en el caso de Carlos de Renovar y en el caso de la señora de llegar por primera vez a la banca en este sentido? Héctor, a mí me parece, que la primera función que tiene un concejal, y por lo que representamos como ámbito legislativo, es escuchar.
Es decir, nosotros debemos ser esa voz que nos llega, independientemente que en mi caso particular soy uno de los que a lo largo de estos últimos años ha reclamado recurrentemente la convocatoria al Consejo de Seguridad, porque estoy convencido que ese es el espacio donde se tienen que delinear por lo menos las políticas públicas coyunturales, es un ámbito en el cual se pueden evaluar y decir, che, esto se está haciendo mal, vamos por acá. Y la verdad que las últimas convocatorias que hubo a ese espacio se hicieron a instancia de planteos nuestros. También a instancia de planteos nuestros para este espacio se convocaron a las vecinales, que no estaban anteriormente convocadas. Digo, nosotros estamos convencidos de la participación, estamos convencidos que el vecino es quien mejor conoce el problema que tiene su barrio. Ahora, después también nosotros del Consejo podemos hacer o elaborar políticas concretas que se someten, por supuesto, a la discusión con el resto de los concejales y de ser sancionados se transforman en normas que tienen que ver con cómo hacemos para ampliar el centro de monitoreo, que tienen que ver con cómo extendemos ese monitoreo a barrios que hoy parecerían ser que no son parte de la ciudad de Santa Fe, como Barrio El Pozo o Colastiné, por cuestiones solamente, diría yo, económicas, porque en definitiva es cuánto cuesta tirar la fibra óptica hasta determinado lugar para poder allí monitorear. Y digo, son políticas públicas de las que primero hay que estar convencido. Y hay que estar convencido que el municipio tiene que estar involucrado. Y creo yo que a partir de ese convencimiento es como se puede delinear esta u otras, porque yo no estoy diciendo que nuestro planteo sea el que tenga la razón, pero creo que lo primero que hay que hacer es que decir que, si bien, como dejaba ver Héctor en su pregunta, la seguridad tiene un responsable jurisdiccional primario, que es el gobierno de la provincia de Santa Fe, lo que sí es cierto es que los municipios tienen que asumirse, involucrarse y asumir un rol en este tema, ¿no? Y tengo otra más, si me permiten, vinculada a algo que fue noticia, que sigue siendo noticia, porque el conflicto es permanente desde hace mucho tiempo, muchos años, que es el transporte urbano de pasajeros. Siempre te lo pregunto, Carlos, porque siempre sé de tu interés en este tema. ¿Puede la ciudad de Santa Fe u otras ciudades importantes del país en algún momento tener dificultades reales, serias, más allá de un paro de transporte, pero de otra dificultad, por ejemplo, caída del contrato de concesión con alguna empresa? Si sigue esta crisis económica y si siguen las empresas desconociendo, por ejemplo, los pagos que por ley deben tener los... ¿Hay peligro real de que caiga parte del sistema o todo el sistema? Sí, por supuesto, claramente el sistema está en una situación terminal. Yo digo, quizás los años que uno tenga en esto les permite decirlo esto con esta tranquilidad. Nosotros, si no nos ponemos en serio a trabajar y a diseñar el sistema de transporte que la ciudad puede, no el que debe, el que puede tener, nosotros estamos muy cerca de no tener transporte público. Digo, estos paros son una muestra, pero en realidad acá estábamos reclamando algo que podríamos decir era razonable, que era que Nación cumpla un compromiso que había asumido. Pero el principal problema de fondo es que con la pandemia cayó el corte de boleto y cayó casi un 60% el corte de boleto. No hay forma que ningún negocio, no solamente el transporte, ningún negocio se sostenga si se cae el 60% de su facturación. Entonces a mí me parece que hay que sentarnos, bueno, de hecho por eso propusimos declarar la emergencia en el sistema de transporte, porque esa ordenanza permitió no solamente hacer un aporte que la Nación estaba reclamando a los municipios de la provincia que hagan para seguir sosteniendo el sistema. La emergencia en el transporte que nosotros sancionamos del Consejo Municipal a instancia nuestra permitió eso, sino que además generó el espacio para discutir el nuevo sistema de transporte. Y yo reitero, Héctor, porque esto hay que ser claro con los vecinos, tenemos que discutir cuál es el sistema de transporte que podemos tener, no el que debemos, porque en una ciudad que crece seguramente deberíamos tener un sistema de transporte mucho más extendido, con mayor cobertura y mejor, pero la verdad que la realidad hoy es otra. Entonces me parece que en eso hay que ser claro y hay que asumir, la responsabilidad de discutir esto, en este caso en el marco de esta comisión de seguimiento de la emergencia que hemos declarado, ¿no? Tengo una pregunta para Florencia y que tiene que ver con la rama turística específicamente. La provincia ayer anunció que a través del Safetur Santa Fe va a contar con un colectivo que obviamente va a dar alguna vuelta que tenga que ver con un ciclo turístico y obviamente con hacer conocer la ciudad. Una medida dentro de la pandemia que obviamente tiene que ver con este contexto, pero
Desde la Municipalidad de Santa Fe, ¿qué se puede hacer por el sector turístico, Florencia, para llevarte a tu campo específicamente? Mira, sinceramente, si bien uno está en la parte de agencias de viajes, nosotros hace pocos días hemos conformado la Cámara Santafesina de Servicios Turísticos dentro del centro comercial. Hemos nucleado a guías, a cabañeros, transportistas, gente de eventos y bueno, estamos justamente sentándonos a conocer los problemas de cada sector, porque eso fue lo que siempre pasó acá en Santa Fe, que todo era para mirándose el ombligo de cada uno sin importar la interrelación y sin importar el trabajo conjunto que pueden llevar y sacar a Santa Fe de lo que es hoy y ponerla en un plano mucho mejor en cuanto al turismo. Si bien el Safetur está muy bien haciendo su trabajo y todo lo que pueda hacer por la ciudad suma y colabora, acá lo que hay que pensar es que los sectores se tienen que reactivar, hay que reactivar el trabajo de la gente, no solamente con el turismo emisivo. Eso es un error, creer que una agencia de viajes solo tiene un turismo emisivo. Tenemos que trabajar en conjunto, te decía, con los diferentes sectores para poder crear ese turismo receptivo, traer gente a la ciudad, no solamente de otras provincias, sino de la misma provincia y así poder conocernos primero nosotros para poder salir después hacia diferentes lugares y promocionar nuestra ciudad. En eso también estamos trabajando con Carlos, estamos buscando la forma de interrelacionarnos y bueno, y de discutir ideas para trabajar en conjunto fundamentalmente y ver si se puede llegar a acceder al municipio, cómo trabajar lo público y lo privado. Yo hace 30 años que estoy en el rubro y la realidad que lo difícil de esta ciudad en particular es relacionar lo público con lo privado y eso es a lo que se tiene que apuntar. ¿Cuál fue el mejor momento turístico de tu carrera en estos 30 años? Yo en los 30 años, y yo te diría desde el 2006 en adelante. Por supuesto que el turismo emisivo alza las agencias de viaje y alza el turismo en general. ¿Pero por qué? Te repito, porque no se hace un trabajo interno de potenciar lo que tenemos en la ciudad. El cordobés te pone una piedra y te genera turismo. Y hace turismo. Y acá lo que necesitamos es eso. Tenemos la cervecería, alfajores, los museos, lo linda que es la ciudad de Santa Fe. La gastronomía. La gastronomía. Hay mucho el corredor de la Ruta 1, que lo incorporamos, la parte de pesca. O sea, hay mucho para hacer en Santa Fe. El tema es trabajar en conjunto y ponernos de acuerdo para poder ayudarnos entre todos, porque la realidad es que cuando se levante la perilla y todo esto vuelva a marchar, no sabemos cómo estamos cada uno. Realmente no lo sabemos, lo vamos a saber en ese momento. Y eso es lo que hay que empezar a charlar. Florencia, Carlos, gracias por venir. A ustedes. A ustedes. La última, el votante de Juntos por el Cambio se va a enfrentar a una instancia de primarias. ¿Por qué la lista de ustedes y no cualquiera de las otras tres? Me parece que nosotros, tratamos de representar esto que planteaba, ¿no? La capacidad de escuchar, la capacidad de dialogar. Quienes nos escuchan, nos ven, nos conocen, muchos de ellos. Y creo que por allí las otras expresiones, con todo el respeto que yo les tengo, porque conozco a todos, son muchos de ellos claro, obvio, militantes, ya han tenido un paso por la ciudad y ya sus planteos han sido claros, digamos, y también, de hecho, esos planteos y esa claridad muchas veces no han sido acompañados por el vecino. Bueno, nosotros tratamos de plantear esa diferencia, ¿no? Es decir, nosotros, ¿qué tenemos diferente de otras expresiones? Nosotros escuchamos, dialogamos y les consta, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y si no, bueno, nos pueden buscar, conocer y seguramente preguntar por nosotros y seguramente la respuesta van a tener que eso es así, ¿no? Y creo que allí hay un valor acerca de cómo se tienen que hacer las cosas de ahora en adelante. Del otro ya tuvimos muestras y algunas de ellas, reitero, no han tenido los mejores resultados, por lo menos el acompañamiento del vecino, no digo los resultados en materia de políticas públicas, sino el acompañamiento del vecino en determinado momento, lo cual significa que, bueno, había algo que estaba fallando, nosotros creemos poder resolver, si se quiere, esas cuestiones. Carlos, Florencia, gracias. Gracias. A ustedes.